¿Qué onda, perracos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un capítulo más de Las Flechas de Eros. Pues bueno, ya saben, si viene una lectura bastante larga, carajo. No, pues nada, pues espero que mi garganta aguante, porque sí son bastantes capítulos, bastantes páginas, hojas. Y pues nada, vengo con todo, vengo con 100. Bueno, no, nunca vengo al 100, pero siempre trato de ir hacia el 100. Entonces, pues bueno, espero que lo disfruten. Capítulo 3. Golpe de audacia. Las nubes que encapotaban el cielo al llegar las hermanas de Psique se oscurecieron aún más con su partida. El corazón de la joven, desplomada en la hierba, se hundió en el negro espanto. Recordaba aquella noche, al principio de su matrimonio, en que, al acariciar la espalda de su marido, sus dedos tropezaron con un bulto extraño cerca de los hombros. Asustada, retiró la mano y se prohibió a sí misma volver a explorar aquel cuerpo. Borró de su memoria esa anomalía. Ahora, a la luz de la información que acababa de oír, aquel descubrimiento adquiría una dimensión trágica, fatal. Tenían razón sus hermanas. Su marido debía de ser un monstruo. Por eso se ocultaba a él mismo y la escondía a ella de miradas ajenas. No le prohibía verlo y averiguar quién era. No trataba de indisponerla contra sus hermanas que, por afecto, le dirían la verdad. La traicionaba su propia candidez, las palabras tiernas, los mimos y las caricias que él le prodigaba. Las riquezas y comodidades de aquella mansión la engañaban y la confundían. Eran solo un espejismo, un ardid para mantenerla tranquila mientras la cebaba con un propósito horrendo. Atenazada por tales evidencias, regresó a su casa y se retiró a su dormitorio, donde aumentaron su dolor y sus dudas. Se arrojó sobre el tálamo, llorando, incapaz de asimilar que el amante con quien compartía sus noches fuera, en realidad, un devorador de criaturas inocentes. Oh, monstruo afectuoso, esposo infame, amoroso espanto, misterio sin nombre. Gemía Psique con el corazón confuso, sin atreverse a tocar el lado de su marido, cuyo delicioso olor a rosas se le antojaba ahora nauseabundo. Así se torturó durante horas. No soportaría que sus zarpas le acariciaran el vientre, ni que le mordisqueara los labios la misma boca que habría de devorarla, ni que la bestia hundiera su repugnante hocico en sus cabellos para aspirar su aroma. ¡Ay, engañosos placeres, funestos preludios de muerte! Comprendió que le sería imposible disimular por mucho tiempo su miedo y su repulsión en presencia del monstruo. Si él adivinaba que había descubierto su verdadera naturaleza, anticiparía sus planes para evitar que su víctima escapase. Un hijo bullía en sus entrañas y, aunque le repugnaba la violencia, el solo pensamiento de que su retoño pereciese triturado por los colmillos de su propio padre aún antes de nacer le infundió el valor necesario. Lo defendería con todas sus fuerzas y sus armas. Estaba decidida. Esa misma noche daría muerte a la bestia. Antes de que se pusiera el sol, mandó a sus sirvientas invisibles a ordenar de arriba abajo el almacén donde se guardaban las joyas, y ella corrió a procurarse los utensilios que necesitaba para ejecutar su designio. Una lámpara rebosante de aceite y una navaja muy afilada, cuyo siniestro brillo le produjo un estremecimiento. Escondió el arma entre las ropas del lecho y, al filo del anochecer, encendió la lucerna y la metió debajo de un celemín, de modo que no asomase ni una pizca de luz. Así, con el corazón sangrante por el crimen que se disponía a cometer, se tendió en el tálamo a la espera de que llegase su marido. «Querida Psique», le dijo él tras colmarla de besos y notar sus mejillas húmedas, «me entristece encontrarte tan abatida. ¿Ha ocurrido algo que te desagrade? Lo que sea, dímelo, y yo te compensaré en lo posible». «Solo estoy un poco cansada, esposo». La voz apenas le salía del cuerpo. «El embarazo me está molestando. Mañana me encontraré mejor». «En tal caso, ven, duérmete en mis brazos». Loca de miedo, Psique esperó a que se durmiera el monstruo. Cuando su respiración se volvió honda y pausada, consideró llegado el momento de actuar. Se deshizo de su abrazo con cuidado y, temblando, sacó la navaja. Así armada, se levantó, buscó a tientas el celemín y extrajo de debajo de él la lámpara encendida. Sin atreverse casi a respirar, comiendo el aliento, se acercó lentamente al tálamo y lo alumbró. La navaja se le cayó de las manos.
Tendido sobre su lecho reposaba el ser más hermoso que hubiera visto jamás, un joven de estilizada figura y piel delicada que yacía de lado. Apoyaba el rostro sobre uno de sus brazos y ofrecía a la vista las mejillas sonrosadas y los labios carnosos, la frente y los arcos de las cejas ocultos por abundantes... Ok, aquí hay una imagen. Y bueno, muestra... Es una imagen de Psique viendo a su esposo, ¿no? Ok, nos quedamos en que estaba diciendo. Ok, perdón. Decía, y los arcos de las cejas ocultos por abundantes rizos dorados, un risueño perfil. De su espalda nacían 2 alas de plumas blancas, y el plumón que asomaba bajo ellas oscilaba apenas el compás de su respiración. Este era su monstruo, el dios Eros. Con razón todos le temían, pues sus flechas harían de amor a mortales e inmortales sin importarle las diferencias de edad, de riqueza, de lenguas o del color de la piel. Las palabras que le dedicaban los poetas resultaban safias y groseras comparadas con su gracia exquisita. Recreó la mirada en los brazos perfectos que esa misma noche le acogieron para tranquilizarla, en los labios divinos que destilaban sobre los suyos besos de miel. La voluptuosidad de su cuerpo adolescente, firme y flexible, proclamaba que era hijo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, y pensar que esa delicia era suya, solo suya, y había estado a punto de... De pronto se acordó de la navaja y empezó a buscarla entre las ropas revueltas. Sería horrible que su marido la viera, porque no tendría ninguna explicación plausible para justificarse. En uno de los movimientos, la luz de la lámpara iluminó una pared y descubrió las armas de Eros. Apoyada contra una columna se erguía la antorcha con la que encendía y avivaba las pasiones. Acercó la mano y notó que aún despedía calor, pese a estar apagada. Al lado se encontraba el arco con la cuerda de crin de caballo, lista para satear corazones y desgarrarlos. De la aljaba, repleta de flechas, junto a los pies de su marido, asomaba el extremo puntiagudo de una de ellas. ¿Serán tan aguzadas como dicen?, se preguntó. ¿Dolerá su picadura? Y, con sumo cuidado, acercó el dedo corazón y tentó la punta. La retiró enseguida al notar un aguijonazo en la yema del dedo. Apareció un diminuto círculo inflamado y en su centro una gota de sangre. Al instante se apoderó de ella un fuego desconocido. Hasta entonces se dejaba amar, aceptaba de buen grado las caricias de su esposo. Sin embargo, ahora experimentaba un deseo irrefrenable de besar a Eros, de acariciarlo y de unirse a él. Como la hiedra que se ciña al tronco de un árbol, como el musgo aferrado a una roca, así deseaba apretarse contra su cuerpo, adherirse a su carne. Le dio menudos besos en los pies, en las piernas, en las nalgas, aún temiendo despertarlo con el roce de su cabello y de sus labios. Debería esperar a la noche siguiente para que iniciarlo sin reservas, se decía. Tenía toda la vida para gozar de él. Mas el ardor que la abrazaba la impelía a continuar su exploración amorosa. «Apaga la lucerna», le susurraba una voz de alerta. Pero sus ojos no se saciaban de contemplar los detalles de aquella maravilla, los dedos finísimos, la dulzura de los pliegues del ombligo, el cálido hueco de la axila. Era difícil mantener en equilibrio la lámpara que sujetaba en alto, el recipiente se le inclinaba cada vez más. Sintió de pronto el antojo de frotar sus mejillas contra las plumas de sus alas, y entonces una gota de aceite hirviente se escapó de la lucerna y cayó sobre el hombro de su amado. El agudo dolor producido por la quemadura arrancó a Eros del sueño, se incorporó de un brinco y con una sola mirada lo abarcó todo. La habitación levemente iluminada, su esposa Psique con la lucerna en la mano y el gesto descompuesto, la navaja cuyo fatídico filo asomaba entre las ropas del lecho. Durante unos instantes miró a Psique con un rictus de amargura y los ojos velados por un pesar sin nombre. Luego, sin pronunciar una sola palabra, se colgó el carcaj a la espalda, tomó su arco y su antorcha y abandonó la estancia. Psique corrió tras él y, gimiendo, le pedía perdón por su desobediencia y le imploraba comprensión y piedad. No era su intención ofenderlo o faltarle a su promesa de no verlo jamás. Se había equivocado, sí, pero lo amaba intensamente y no soportaría perderlo. Él, sin ablandarse, seguía adelante. Estaba ya en el prado cuando Psique, arrojándose al suelo, se agarró sus rodillas y las apretó contra su pecho. «¡Qué simple eres, Psique!», le recriminó él con pesadumbre. «¿Acaso no te advertí de los peligros que nos acechaban? ¿No te rogué prudencia y reserva?
Te he demostrado mi amor de 1000 maneras diferentes, pero tú has preferido creer a tus malévolas hermanas antes que a mí y antes que a tu propia experiencia. He desobedecido a mi madre, la diosa Afrodita, y habré de soportar las consecuencias de su terrible cólera por amor a una persona que, según acabo de ver, pretendía matarme. Se acabó nuestro matrimonio, sí que entre nosotros ya no cabe el amor. Todo ha terminado. Ante estos duros reproches, así que le abandonaron las fuerzas, y le fue fácil a su esposo desasir las rodillas de su abrazo. A través de las lágrimas lo contempló ella alejarse hacia oriente, donde unas nubes rosadas anunciaban la llegada del día. La figura de Eros se hizo más y más pequeña hasta desaparecer de su vista. Ok, no ha terminado, pero la verdad es que me encantó, esta parte. Wow, ok, pues sí, básicamente es la ruptura de... Pues la traición, en una relación, ¿no? Y la verdad es que aquí lo marcan de una manera excelente e increíble, ¿no? O sea, pues esto se puede tomar de 1000 maneras, ¿no? Como pues una infidelidad, como pues un acto de cobardía, de manipulación, pues ¿no? Aunque pues bueno, sí hay muchas cosas que agarran así que no, agarran así que pues desprevenida y todo, pero pues la verdad es que es muy increíble, ¿no? Me gustó cómo se tornó esto. Pero bueno, prosigamos, perdón por la pausa. El mundo se desplomó sobre Psique. ¿Para qué seguir viviendo sin el amor de su marido? ¿Qué podía esperar, salvo desdicha y oscuridad, desamor, amargura? Su corazón sangraba. Por su mala cabeza, Eros la odiaría eternamente. El sol estaba ya alto cuando, ciega de desesperación y sin un propósito concreto, se alzó del suelo y comenzó a caminar. Anduvo por valles y montes desconocidos. Pasó junto a pedregales, campos de labor, mojones, caminos. No se dirigía a ninguna parte. En ningún lugar le sería soportable la existencia. Una hilera de álamos le alertó de la presencia de un río. Se dirigió hacia allí corriendo y se arrojó a la corriente decidida a quitarse la vida. Mas apenas su cuerpo se hundió en el agua, el viejo río, sobresaltado, asomó la cabeza. Reconoció a la esposa de Eros y un temblor estremeció sus ondas de una punta a otra, pues respetaba y temía al dios del amor, quien, pese a saber que era muy anciano, aún lo atormentaba incendiándolo de deseo amoroso por las ninfas. A una divinidad tan poderosa convenía tenerla siempre a favor. Con sus propias manos formó bajo el cuerpo de Psique un pequeño remolino, lo coronó de espuma para hacerlo más cómodo y con suma delicadeza la depositó en la orilla. Psique lloró sentada en la ribera. No comprendía cómo seguía con vida cuando su intención era ahogarse. Tan grandes eran su desgracia y su culpa que ni siquiera el río quería acogerla. ¿Quién daría asilo, ni siquiera muerta, a la mujer que había querido asesinar al dios Eros? ¿Qué locura le indujo a planear un acto de maldad semejante? Aunque suplicara clemencia y jurase 1000 veces darse muerte antes que dañar un solo cabello de la cabeza de su esposo, nadie la perdonaría. El dios Pan, que desde un ótero vigilaba su rebaño de cabras, observaba la escena. También él conocía la enajenación que provocaba un amor no correspondido, saltando y renqueando sobre sus 2 patas caprinas. Se acercó a consolar a Psique, se sentó a su lado en silencio y esperó. «En tu rostro veo que eres muy desdichada, bella niña», le dijo cuando ella alzó los ojos y lo vio. «Por tu palidez, el temblor de tus labios y tu manera extraviada de mirar sin ver, me atrevería a decir que sufres de mal de amores. ¿Es así?» Psique afirmó con la cabeza, pues la congoja le impedía hablar. «Soy un sujeto rústico, como ves», señaló su caramillo y su zurrón, «pero mis muchos años me han procurado experiencia. No vuelvas a intentar quitarte la vida. Nada ganas con ello y todo lo pierdes. Seca tus lágrimas y tranquilízate. Te daré un consejo. Encomiéndate al más poderoso de los dioses, el gentil Eros. Es joven, amoroso y sensible a estos padecimientos y te puede ayudar. Propícialo en tu favor. Aplácalo con ruegos, hazle comprender que serás dócil a sus mandatos y es seguro que te será benévolo». Sin responderle, Psique recogió unas cuantas hojas y flores silvestres, trenzó una pequeña guirnalda y la puso a los pies de Pan como ofrenda. Luego le dio la espalda y echó a andar por un camino que bordeaba el río. A partir de ese momento, por parajes cada vez más sombríos, bordeando ciudades en cuyos hogares no quedaba rastro de alegría y parecían muertas, Psique buscó a su amado.
Reinaban el silencio y la desolación en los campos. Las pastoras no hacían sonar sus flautas, y ni siquiera entre las fragosidades de los montes se oía la voz de la ninfa Eco. Ajena al sufrimiento de los mortales, la diosa Afrodita se dejaba merecer por las olas del océano, frente a las costas de África, con los ojos cerrados y los miembros laxos. Su cabello le formaba una aureola alrededor del rostro. La espuma acariciaba sus senos y su vientre. Su corte de nábades y tritones jugaba y alborotaba a su alrededor al son de las caracolas. Breves danzas y carreras, zambullidas bajo el agua para sorprenderse unos a otros por la espalda. Por la espalda, chapoteos, besos y risas. De repente quedó silencioso el mar. Se aquietaron las ondas. La diosa Afrodita abrió los ojos y se irguió sorprendida. A través de las aguas cristalinas vio destellar, en el fondo, la superficie nacarada de una caracola. Sintió un intenso deseo de cogerla. Alargó la mano, la tomó con delicadeza y la acercó a su oído. A medida que los sonidos del océano, de cuya espuma había nacido, le revelaban algunos secretos, su rostro se tornó serio y pensativo. Al advertir la lividez de sus mejillas, las náyades y tritones dejaron sus juegos y se acercaron a ella. —¿Qué ocurre, hija de la espuma? —preguntó una de las ninfas. —¿Qué desventura turba tu placer? —En la tierra ya no hay dicha ni alegría —respondió pensativa—. Ha desaparecido el amor entre padres e hijos. Los esposos no se hablan entre sí ni se tocan. No se celebran bodas. Los mortales me acusan de desatenderlos y dejarlos abandonados a su suerte, olvidando que, en mi ausencia, el amor se marchita. Pero hay algo que me preocupa más, que mi hijo Eros haya desaparecido. Nadie lo ha visto desde hace tiempo. Un tritón cuyos cabellos arremolinados recordaban las tempestades amarinas se revolvió inquieto en la roca. Afrodita, al notar su inquietud, clavó su mirada en sus ojos ambarinos y éste supo que no podría ocultar su pensamiento de la diosa. Hace unos días, mientras nadaba cerca de la costa, me llegaron rumores a los que no quise dar pábulo, pero que tu dolor confirma. Desde hace días, tu hijo Eros yace en un lecho de tu casa con una quemadura horrible. Le quedan tan pocas fuerzas que no le alcanzan para desplegar sus alas y menos todavía para empuñar su arco. Y aunque pudiese, no es seguro que quisiera hacerlo, pues se murmura que ha probado las mieles y las amarguras de sus propias flechas y abomina de ellas. ¿Quieres decir que mi pequeño Eros no cumple con su cometido de encender y enardecer las pasiones porque ha sido seducido por alguna ninfa o una diosa? Inquirió irritada. Si es apenas un adolescente, ¿quién podría ser ella? Tu hijo arde de amor por una joven mortal, una tal Psique. Al oír el nombre, la diosa Afrodita lanzó un grito aterrador. Huyeron al oírlo los pájaros y los peces. El cielo se protegió con nubes y pareció encogerse. Nadaron hacia el fondo, náyades y tritones. A voces, la diosa ordenó a sus acompañantes que la ayudasen a salir del agua porque debía regresar a su casa enseguida. Excitada y furiosa, invocó el auxilio de otros dioses. «¡Ven en mi ayuda, Poseidón!», exclamó. «Haz que se eleven hasta el cielo las olas y se desplomen luego a los abismos, sembrando el pánico entre los marineros y las ciudades costeras. Y tú, Eolo, libera los vientos más crueles, que empujen con su soplo negras nubes. Quiero ver la noche en pleno día, que la nieve cubre las montañas y la niebla repte por los valles. Los mortales deben padecer en sus carnes mi enojo y saber que no habrá tregua para ellos mientras no me haya vengado de esa impostora». Y elevando la voz por encima de las olas y la tormenta que ya se formaba a su alrededor, increpó a los culpables. «Joven malvada, odiada Psique, te has atrevido a embaucar a mi hijo, aun sabiendo cuán destructiva puede ser mi ira. Te lo haré pagar tan caro que desearás estar muerta. Y tú, Eros, hijo desleal, espera a oír mis palabras y a experimentar mi furia». Sumida en la angustia y la desorientación, Psique buscaba infructuosamente a su marido. Se desplazaba a campo a través para no encontrar a nadie. Su vergüenza y su dolor eran tan intensos que no soportaba a la vista de otro ser humano. Comía manzanas, higos, bayas y cuantos frutos silvestres nacían en los barrancos y los riscos. Y al caer la noche dormía al reparo de una roca o de un árbol. El paisaje era frío y triste, desolado, vacío. El mundo languidecía. Las palabras de Pan resonaban en su cabeza. Tenía razón el anciano cabrero. Aunque los dioses se enojaran con los mortales y los castigasen severamente, su naturaleza benigna los inclinaba al perdón.
Ofrecerles sacrificios, dirigirles ruegos sinceros, los apaciguaba y estimulaba su benevolencia. ¿Por qué habría de ser Eros diferente? Debía aplacarlo demostrándole cuán grande y sincero era su amor, cuán arrepentida estaba de haber desconfiado de él. Una tarde, siguiendo una senda desconocida, llegó casualmente a la ciudad en la que reinaba el marido de su hermana mayor. El enterarse de este hecho reavivó su ánimo. Cuánto erró al desoír las advertencias de su marido respecto a las viles intenciones y los malévolos consejos de sus hermanas. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para, atendiendo la recomendación de Pan, ablandar el corazón de Eros? Sin pensarlo 2 veces, se presentó en el palacio de su hermana. Esta se hallaba hilando en su modesto salón y quedó muy sorprendida al verla. Planeaba visitar a Psique al cabo de unos días para averiguar si había seguido su consejo. Ofreció asiento a su hermana y le hizo notar que estaba muy desmejorada. «Hermana mía», exclamó Psique muy quejumbrosa, «soy víctima de un cruel infortunio». «Cuenta, querida niña», respondió la otra, fingiendo una fraternal preocupación. «Seguí tu consejo y esperé a que mi terrible esposo se quedara dormido para atacarlo, pero cuando lo alumbré para cortarle el cuello, descubrí que se trataba del mismísimo hijo de la diosa Afrodita». Psique se enjugó una lágrima. «Sí, Eros era mi marido. Por desgracia se despertó y, al verme con la cuchilla en la mano, renegó de mí, me repudió y declaró que no quería volver a verme. «Me casaré con tu hermana mayor», me gritó con todas sus fuerzas, «y así como contigo me desposé en secreto. Con ella celebraré una espléndida boda a la que pienso invitar a todos los dioses». «Ay, hermana, lo he perdido todo y tú, en cambio, serás ahora su esposa». La feliz agraciada dio un salto en su asiento sin ocultar su alegría. Le ofreció a su hermano un pañuelo para que se secara los ojos y, dejándola en el salón, se fue corriendo a cambiarse de ropa. Avisó a su marido que debía marcharse, pues sus padres estaban muy enfermos y, sin detenerse un instante ni despedirse de Psique, se puso en camino y trepó a la famosa montaña. Una vez alcanzada la roca a la que llegó, resoplando, fue incapaz de contener su impaciencia. «¡Allá voy, esposo mío!», gritó, saltando desde el borde. «Y tú, Céfiro, acógeme en tus brazos, pues soy la nueva esposa de tu señor». Céfiro no salió a recogerla. Ningún espíritu divino prestó atención a sus gritos. Los chacales y las hienas, en cambio, oyeron el choque de sus huesos contra los peñascos y se lanzaron, ¡a la madre!, ululando, a disputárselos a las aves carroñeras que ya acudían en masa a tan suculento festín de bodas. ¡No mames! ¡A la madre! Psique, entre tanto, sin esperar a conocer la suerte de su hermana mayor, continuó su búsqueda. Se sentía más ligera. El azar de los caminos o el designio de algún dios la condujo hasta la ciudad de su segunda hermana, a la que contó la misma historia. Esta le dejó con la palabra en la boca. Salió corriendo, subió la montaña y desde allí se lanzó a su vez al vacío en busca del amor del prometido esposo. Sobre los huesos mondos de su predecesora se despedazó también su cuerpo y las alimañas celebraron este segundo convite con una gran reunión. ¡A la verga! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡A la madre, güey! ¡Qué pedo! Ok, no ha terminado el capítulo, pero ¡qué pedo! ¡No mames! Wow. Ok, wow. Ok, sigamos. Sobre un lecho de oro de la mansión de su madre yacía Eros. La quemadura de aceite le había producido en el hombro izquierdo una ampolla que no cesaba de aumentar su tamaño y le tensaba la piel causándole un agudo dolor. Hundía la cara entre las almohadas y permanecía inmóvil. El color ceniciento de su piel, sus alas decaídas, los rizos del cabello revueltos y privados de brillo, la lasitud de sus músculos expresaban la hondura de su pesadumbre y movían a compasión. De vez en cuando lo asaltaba un gran desasosiego. «¿No te previne 1000 veces, queridísima Psique?», murmuraba, como si ella pudiese oírlo. «Sé cautelosa, desconfía. La fortuna no es adversa y prepara una trampa para acabar con nuestra felicidad. No te fíes de tus hermanas. Ojalá me hubiera mantenido firme, sin dejarme convencer por tus ruegos y tus llantos. La culpa es mía». En uno de esos accesos de aflicción se hallaba cuando se oyó un gran revuelo de sirvientes y la voz alterada de su madre. «Prohíbo absolutamente que mi hijo abandone su cuarto. Castigaré a quien se descuide. Estáis todas advertidas».
y terminando de decir esas palabras, la diosa cruzó el umbral de la habitación y miró a Eros con furia. Veo que te has quemado mal, hijo. Veo que te has quemado mal, hijo. Poco es para lo que te mereces. Te he malcriado permitiéndote hacer siempre tu voluntad y tú has sabido aprovecharte de ello utilizando los poderes que te di sobre el amor para trastornar a todo el mundo, incluso a mí. Pero se acabó mi benevolencia. El matrimonio que has contraído es intolerable y no te lo perdonaré. Eros levantó apenas la cabeza y clavó sus ojos llorosos en los de su madre sin encontrar en ellos ningún signo de compasión. Maldigo la hora en que te llamé para mostrarte la pérfida Psique, la usurpadora, la falsaria, la que pretendía igualarme en belleza, gritó con nuevos brillos la diosa. Fui clara y explícita en mis órdenes. Debías inducirla a enamorarse del hombre más horroroso y vil del mundo. Era lo mínimo que se merecía por su insolencia. Afrodita caminaba arriba y abajo por el cuarto. De pronto se paró junto a la cabecera del lecho y apuntó a su hijo con el dedo. Y tú, hijo ingrato y desobediente, no te has conformado con incumplir mi mandato, al que estabas obligado por ser yo tu madre y tu diosa, sino que además me humillas convirtiendo a esa mujer en mi nuera. Se sentó a su lado y acercándose al oído lo amenazó. ¿Crees que eres insustituible para mí? Pronto comprenderás que estás en un error. Te despojaré de los poderes que yo misma te he otorgado. Si es preciso, adoptaré a uno de nuestros esclavos y le daré a él tus alas, tu aljaba, tus flechas y tu antorcha. Alguna de mis doncellas se encargará después de trasquilarte las plumas, arrancarte los rizos y borrar de tu semblante todo rastro de hermosura. Con esas y otras palabras crueles, la indigna madre le aseguraba a Eros que conocería a fondo la amargura de aquel matrimonio. Antes de abandonar la estancia, reiterando que le prohibía salir, añadió: En cuanto a esa odiosa criatura, ni tú misma la reconocerás cuando haya terminado con ella. Eros no respondió. Podría haber esgrimido muchos argumentos para defenderse, mas ¿para qué? La amarguera del matrimonio ya la había probado hasta un límite que ni siquiera su madre osaría concebir. Que había un desamor y una traición mayor que querer arrebatarle la vida, como había intentado hacer Psique. La herida del hombro no era nada. La espantosa, la incurable, era la que le partía el corazón. ¿Qué te ocurre, Afrodita querida? Con tanta prisa y ofuscación has estado a punto de arrollarnos. ¿Y a qué viene ese señor rugado? Quien así hablaba era la diosa de mayor autoridad. Era respetada y amada por sus propias cualidades y temida por ser la esposa de Zeus. Paseaba en compañía de la diosa Deméter por las inmediaciones de la mansión de Afrodita, cuando la vieron salir muy enfadada y lanzando imprecaciones contra su hijo. Bien sabéis lo que me ocurre. Afrodita tembló un poco su ánimo, sabiendo que ambas diosas estaban al tanto de su desgracia. Si alguna de vosotras os hubieran robado a un hijo, ¿no recorriste el mundo desesperada, amada Deméter, cuando Perséfone desapareció? Pues igual que tú padeciste la pérdida de tu hija en la flor de la edad, yo siento que me han arrebatado a mi pequeño Eros. No digas semejante cosa, arguyó Hera. Nadie te ha quitado a tu hijo. Eros ya no es un niño, sino un joven para el cual hace tiempo debieron terminar los juegos infantiles y las travesuras. Desde luego, añadió Deméter, se ha convertido en un muchacho encantador. Carece de sentido que te enojes por ello. ¿Qué dirán los mortales si la diosa del amor prohíbe la entrada de ese sentimiento en su propia casa? ¿No se ofenderán los demás dioses cuando vean que los envuelves y enredas en pasiones amorosas que luego niegas a tu propio hijo? Además, parecerás muy dura de corazón si prohíbes a Eros, de estirpe divina, goces que regalas a todos los mortales, remató Hera. Piensa en él, es joven, desea descubrir y experimentar los placeres del amor y sus arrebatos. Si no le permites conocer el mundo femenino y sus debilidades, le cerrarás la puerta a un saber importante. Lo defendéis con mucho entusiasmo, y yo sé por qué. Os da miedo que ese desvergonzado se vengue de vosotras, bien revelando alguna indiscreción vuestra, bien provocándoos una locura de amor por cualquier criatura inconveniente.
En cualquier caso, no es asunto vuestro juzgar lo que me conviene, respondió airada Afrodita. Solo os pido que me ayudéis a encontrar a esa infame Psique. Por si el daño que le ha hecho a Eros fuera poco, está encinta. Espoleada por el ardiente deseo de obtener el perdón de su marido, Psique proseguía su búsqueda sin descanso. Ansiaba arrojarse a sus pies, declararse su esclava e implorar su clemencia. Caminaba esperanzada con tales pensamientos cuando sobre una loma boscosa que dominaba un rústico paisaje vio asomar las columnas de un templo. «Quizás se ha ocultado aquí mi amor», pensó de inmediato. Con el corazón a la vez aterrado y gozoso, subió por el sendero que discurría entre peñascos y alcanzó la cumbre y el santuario. Silencio. Apoyadas aquí y allá en las columnas del pórtico se amontonaban las gavillas de cebada y de trigo. Coronas de espigas colgaban de las paredes. Tembló al ver el filo de las guadañas y hoces desparramadas por todas partes. Cestos, sogas y horcas yacían por doquier como si los segadores las hubieran abandonado un instante antes para ir a descansar. Sin pensarlo dos veces, Psique empezó a poner orden en aquel desbarajuste. Sin duda, el templo estaba dedicado a la madre, Deméter, y de ningún modo podía consentir que siguiera tan descuidado. Necesitaba la protección y la ayuda de todas las divinidades. «Desdichada de ti», exclamó Deméter al llegar a su templo y descubrir a Psique limpiándolo. «¿No sabes que Afrodita está furiosa y ha dado orden de buscarte por todas partes? Quiere vengarse de ti y tú, en cambio, niña querida, descuidas tus intereses y te entretienes velando por los míos». «Oh, madre Deméter, ampárame», suplicó Psique arrojándose al suelo. «Te he honrado siempre, he participado con alegría en las fiestas de la cosecha y en todos los ritos celebrados en tu honor. Permíteme que me esconda debajo de esas gavillas. Será poco tiempo, solo hasta que se calme un poco el furor de la divina Afrodita». Aunque conmovida por la piedad, la belleza y la juventud de Psique, la diosa Deméter se negó. Su amistad con Afrodita era muy antigua y no la quería estropear, arguyó. Debía darse por satisfecha con que le permitiera marcharse sin apresarla ni denunciarla. Con profundo dolor y un desamparo más intenso que el sufrido hasta entonces, Psique retornó a los caminos y los recorrió al azar. Su mirada escrutaba a las huertas y los viñedos abandonados, los riscos boscosos, los barrancos y las riberas de los ríos para hallar algún templo, otra deidad a la que encomendarse. A fin, vislumbró uno a lo lejos, y hasta perdió el aliento en su prisa por llegar cuanto antes. Su ilusión creció al comprobar que estaba dedicado a Hera, y de inmediato la invocó en su calidad de protectora de los matrimonios y de los embarazos, un doble motivo para confiar en su ayuda. Vana esperanza. La reina de las diosas se presentó enseguida y, con gran pesar, porque su mayor deseo hubiera sido ayudarla, le comunicó la imposibilidad de hacerlo, pues tal acción iría contra los intereses de su dueña, Afrodita, algo inaceptable en el Olimpo. Quizá ella misma no se hubiera dado cuenta, pero se había convertido en esclava de la diosa del amor, y nadie, ni siquiera la más alta divinidad, podía sustraer a una esclava del poder de su legítimo dueño. Psique quedó conmocionada. No habría para ella tregua, ni descanso, ni compasión. Capitulazo, capitulazo, chavales, me encantó. Wow. Capitulazo, wow, la historia cada vez más interesante, mejor. Es una historia muy buena. Muy buena. Me está gustando. Este tipo de novelas, la verdad es que sí, me están encantando. Honestamente, realmente me están encantando. Y pues, wow. 3 capítulos que pues sí duran bastante, creo que duran como media hora. Y nada, wow, me encanta, ¿no? Pues vaya, esta traición de Afrodita, que pues bueno, ¿cómo no nos podemos sentir identificados, sabes? Esta traición de Afrodita, esta desconfianza y de Afrodita, de Psique, perdón, de Psique, y pues vaya, ¿no? La depresión que sufre Eros, ¿no? Mostrando cómo él también fue, pues vaya, es víctima del amor, ¿no? Y cómo todo esto se jode, ¿no? Se siente muy feo, muy pesado para Eros.
Y pues vaya, ¿no? También la locura, la sobrefuria de Afrodita y todo eso, wow. La verdad es que es muy, muy interesante. Muy, muy padre. Me encantó, es súper cool. Y pues nada, espero que la verdad que les haya gustado mucho. A mí me está encantando. Muy buena novela. Puta. Pues espero que les haya gustado. Falta, pues vaya, todavía un poco bastante. Nos falta, pues, vamos como en la mitad, ¿sí? Aproximadamente en la mitad de todo el libro, porque según yo hay una cosa que explica así los dioses y todo eso, pero bueno, eso no tiene tanta relevancia. Pues espero que les haya gustado, la verdad es que a mí me encantó, es muy interesante todo esto, pues bueno, esperemos vernos en la próxima. Y pues bueno, espero que nos veamos en la próxima y ya saben que pues pues los amo, ámense y amen a los demás y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Las Flechas de Eros. Nos vemos.